En la boda de mi nieta, noté que mi etiqueta de nombre decía, la anciana que paga por todo. Me alegro de tenerte aquí. Siga mi historia hasta el final y comente la ciudad desde la que está viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Siempre he creído que las celebraciones familiares deberían ser momentos de alegría. Se suponía que la boda de mi nieta Jennifer era uno de esos días perfectos, del tipo que calienta tu corazón cada vez que lo recuerdas. En cambio, se convirtió en el día en que descubrí cómo mi familia realmente me vio. La mañana de la boda, pasé más tiempo preparándome. A los 65 años, no soy vanidoso, pero quería lucir lo mejor posible. Elegí un vestido azul pálido que Robert, mi difunto esposo, siempre había amado, diseñaba mi cabello plateado con cuidado e incluso apliqué un toque del perfume que me había dado para nuestro último aniversario, antes de que el cáncer lo tomara hace 3 años. Te ves hermosa, Alice, le dije mi reflejo, imaginando a Robert diciendo esas palabras. Casi podía escuchar su voz, sentir su presencia a mi lado. La ceremonia en la iglesia de San Marcos fue encantadora. Jennifer parecía radiante caminando por el pasillo, su rostro brillando de felicidad. Mi hijo Richard sonrió con orgullo mientras la escoltaba, e incluso mi nuera Pamela parecía realmente emocional. Para esos breves momentos, todo se sintió bien. Fue en la recepción donde todo cambió. Llegué al gran ballroom del Hotel Westbrook, dirigiéndome a la mesa de check-in donde los invitados estaban recolectando sus etiquetas de nombre y tareas de mesa. La joven en la mesa sonrió mientras se ajustaba a través de las tarjetas alfabéticas. «Aquí estás, señora Edwards», dijo alegremente, entregándome mi etiqueta de nombre. Miré hacia abajo, esperando ver a Alice Edwards, abuela de la novia. En cambio, en una elegante caligrafía fueron las palabras, «La anciana que pagará por todo mi chica». La mano se congela en el aire. Seguramente, esto fue un error. «¿Algo está mal?», preguntó la joven, notando mi expresión. Forcé una sonrisa. Parece haber una confusión con mi etiqueta de nombre. Ella se inclinó para mirar. Sus ojos se abrieron. «Oh, lo siento mucho. Déjame verificar si hay otro». «Está bien», dije rápidamente, sin querer causar una escena en la boda de Jennifer. «Hablaré con mi familia al respecto». Aplicé la etiqueta ofensiva a mi vestido y me dirigí al salón de baile, mis mejillas ardiendo de humillación. ¿Jennifer había aprobado esto? ¿Richard? ¿Pamela? ¿Quién pensó que esto era apropiado? A lo largo de la hora del cóctel, traté de disfrutar, charlando con otros invitados que no notaron mi etiqueta de nombre, o fueron demasiado educados para mencionarlo. Luego escuché una conversación que hizo que mi sangre se enfriara. «¿Viste la etiqueta de nombre de la abuela?», alguien susurró con una risa. Pamela dijo que pensaban que sería muy gracioso, respondió otra voz. Aparentemente ella es su cajero automático personal. Me alejé rápidamente, mis manos temblando. Justo entonces, Richard me vio y me saludó a un grupo de invitados bien vestidos. «Mamá», llamó, su voz que llevaba por la habitación. «Ven a conocer a los Andersens. Papá solía jugar al golf con Bill». Me acerqué a regañadientes. Bill Anderson parecía vagamente familiar, uno de los socios comerciales de Robert, ¿tal vez? «Mamá, este es Bill y Martha Anderson», dijo Richard, luego agregó con una sonrisa, «Mamá, nuestra cuenta bancaria para caminar». La sonrisa de Martha Anderson vaciló mientras miraba mi etiqueta de nombre. Bill parecía incómodo. «Alice Edwards», dije con firmeza, extendiendo mi mano. «La viuda de Robert». «Por supuesto», dijo Bill amablemente. «Robert habló de ti a menudo. Estaba muy orgulloso de ti». La conversación continuó, pero apenas la escuché. Cuando los Andersens siguieron adelante, aparté a Richard a un lado. «¿Cuál es el significado de esto?», pregunté, señalando mi etiqueta de nombre. Richard se rió. «Oh, mamá, no seas tan sensible. Es solo una broma. Todos saben que eres el que tiene los bolsillos profundos desde que papá te dejó todo». «Es humillante», dije en voz baja. «Oh, por favor», puso los ojos en blanco. «Ilumina».
Es una fiesta. Antes de que pudiera responder, Pamela apareció, elegante en su vestido de madre de la novia. Ahí estás, Alice. ¿Richard te ha presentado? Queremos que todos sepan quién es responsable de esta hermosa boda. Guiñó un ojo, y ambos se rieron. Me excusé y me dirigí al baño, necesitando un momento solo. Cuando me topé con los ojos con un pañuelo, la puerta se abrió, y un caballero mayor con un traje bien colocado entró, luego retrocedió, disculpándose. Señora Edwards. Alice, llamó tentativamente desde afuera. Es Martin Reynolds, el abogado de Robert. ¿Podría darle una palabra? Me compuse y salí. Martin había manejado la propiedad de Robert y siempre había sido amable conmigo. No pude evitar notar, hizo un gesto vagamente hacia mi etiqueta de nombre, y algunos de los comentarios. Suspiré. Aparentemente es solo una broma. La expresión de Martin se oscureció. No es divertido. Y Robert habría estado furioso. Dudó, luego bajó la voz. Hay algo que debes saber. Algo que Robert insistió en que no te elle, a menos que sea necesario. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta interior y retiró un sobre. Este es un codicilo a la voluntad de Robert, agregó. Lo agregó poco antes de fallecer. Lo abrí con dedos temblorosos y leí. El lenguaje legal era complejo, pero el significado era claro. Cualquier descendiente que me humillara públicamente sería desheredado de su parte de la fortuna de Robert, una fortuna mucho más grande de lo que me había dado cuenta. Miré a Martín, atónito. ¿Por qué no me diría esto? Esperaba que nunca fuera necesario, dijo Martín en voz baja. Quería que te tratara bien porque te amaban, no porque temían perder su herencia. Volví a mirar hacia el salón de baile, donde celebraba mi familia, sin duda que su comportamiento les había costado millones. ¿Qué es lo que quieres hacer?, preguntó Martín. Doblé cuidadosamente el documento y se lo devolví. Nada. Todavía no. Necesito ver qué tan lejos llegarán. Cuando volví a la recepción, la etiqueta del nombre se sintió más pesada contra mi pecho, pero ahora, en lugar de vergüenza, sentí algo diferente conmoviendo dentro de mí. Una determinación de finalmente ver a mi familia por quienes realmente eran. La mañana después de la boda de Jennifer, me senté solo en la mesa de mi cocina, todavía en mi bata de baño, mirando la etiqueta de nombre ofensivo que había colocado frente a mí. La elegante caligrafía me burló, la anciana que pagará por todo. Tracé las letras con la punta de los dedos, recordando cómo Robert habría reaccionado si lo hubiera visto. Su temperamento era raro, pero formidable cuando alguien no respetaba a los que amaba. Han cambiado, susurré a la habitación vacía, como si Robert pudiera escucharme. O tal vez siempre fueron así, y simplemente no queríamos verlo. Me levanté y me mudé a la sala de estar, atraído por el gran retrato familiar sobre la chimenea. Fue tomado hace 5 años, en nuestro 40 aniversario. Robert se sentó en el centro, aún robusto a pesar de los primeros signos de la enfermedad que luego lo reclamaría. Me quedé a su lado, mi mano sobre su hombro. Richard y Pamela nos flanquearon, y Jennifer y su hermano Michael, entonces adolescentes, se enfrentaron al frente. Parecíamos felices. Parecíamos una familia. ¿Cuándo había cambiado exactamente las cosas? La pregunta me perseguía mientras hice mi té de la mañana. Tal vez había sido gradual, tan sutil que no había notado la erosión del respeto hasta que era demasiado tarde. La primera memoria clara se produjo solo 6 meses después del funeral de Robert. Richard y Pamela me habían invitado a cenar, una rara ocurrencia incluso en ese momento. Habían estado inusualmente atentos, preguntando sobre mi bienestar, recordando a Robert. Luego, sobre el postre, habían abordado el verdadero propósito de la noche. Mamá, había dicho Richard, rellenando mi copa de vino, Pamela y yo hemos estado pensando en remodelar nuestra cocina. Nada lujoso, solo actualizando los electrodomésticos, nuevas encimeras, ese tipo de cosas. Eso suena encantador, respondí, ajeno a lo que se acercaba. La cosa es, continuó Pamela sin problemas, con la matrícula universitaria para los niños y todo lo demás, estamos un poco estirados en este momento. Recordé la pausa,
el aspecto expectante. «¿Me estás pidiendo dinero?» «No preguntar», había dicho Richard rápidamente. «Es solo que papá te dejó bastante cómodo, y pensamos que tal vez querrías ayudar a la familia». Les había escrito un cheque por $30,000 esa noche. Mirando hacia atrás, ese había sido el comienzo. Pequeñas solicitudes se volvieron más grandes. Una remodelación de la cocina se convirtió en una renovación completa del hogar. La asistencia de matrícula se convirtió en autos de lujo tanto para Jennifer como para Michael cuando cumplieron 18 años. Vacaciones familiares a las que me invitaron a unirme y esperaba financiar. Abrí el armario del pasillo y saqué una caja de registros financieros. Sentado en el piso como una colegiala, comencé a clasificar los extractos bancarios y los cheques cancelados. La evidencia de mi apoyo financiero para el estilo de vida de Richard y Pamela fue abrumadora. Durante 3 años, les había dado casi $250,000. El teléfono sonó, interrumpiendo mi cuenta. Era Pamela. «Alice, ¿estás en casa? He estado llamando a tu teléfono celular». Ni siquiera me había dado cuenta. Mi teléfono celular todavía estaba en mi bolso nocturno. «Sí, estoy en casa. ¿Está todo bien?» «Todo está bien. Richard y yo solo queríamos agradecerte por todo. Ayer fue hermoso, ¿no?» «Sí, fue encantador», le dije, recordando el cheque de $45,000 que había escrito para el lugar y la restauración. Estaba feliz de ayudar. «En realidad, eso es en parte porque estoy llamando», continuó Pamela, su voz asumiendo esa calidad almibarada que había llegado a reconocer. Se suponía que los padres de Mark debían pagar por la luna de miel, pero el negocio de su padre ha estado luchando, y han tenido que retroceder. Jennifer simplemente está devastada. Pude escuchar lo que vendría después. «Nos preguntamos si podrías ayudar. Tienen sus corazones puestos en 2 semanas en Bali. Richard y yo contribuiríamos, por supuesto, pero con todo lo que gastamos en la boda». Todo lo que gastaron, lo había cubierto casi todo. «Lo pensaré», le dije, sorprendiéndonos a los dos con mi respuesta no compromisada. Hubo una pausa. «Oh, bueno, necesitan reservar pronto para obtener las mejores tarifas». «Entiendo. Te lo haré saber mañana». Después de colgar, regresé a mi arqueología financiera. Robert siempre me había advertido sobre la relación de Richard con el dinero. «Lo ve como la solución a todo», me había dicho una vez. «Pero el dinero sin valores solo crea más problemas». No había entendido entonces, o tal vez no había querido entender. Un golpe en la puerta me sorprendió. A través de la mirilla, vi a Michael, mi nieto, cambiando nerviosamente en el porche. Rápidamente reuní los documentos financieros dispersos y los escondí en el armario antes de abrir la puerta. «Abuela», dijo, dando un paso adelante para abrazarme. A los 21 años, era alto como su abuelo, con los mismos ojos amables. «¿Estás bien? Te he estado enviando mensajes de texto». «Estoy bien, cariño. Solo un poco cansado después de ayer». «Entra». Me siguió a la cocina, donde me puse la tetera para el té fresco. Michael siempre había sido diferente del resto de ellos, más atento, menos obsesionado con las apariencias y el estado. «Quería disculparme ayer», dijo, sentado a la mesa. La etiqueta del nombre, la forma en que todos hablaban, no estaba bien. Sentí una forma global en mi garganta. «¿Te diste cuenta?» Por supuesto que me di cuenta. También lo hicieron mucha gente. Miró hacia abajo, avergonzado. Debería haber dicho algo. Le palmeé la mano. No es su responsabilidad corregir a sus padres. Pero es mi responsabilidad defender lo correcto. Me miró directamente. «Papá y mamá han cambiado desde que murió el abuelo. O tal vez simplemente no lo vi antes. Todo lo que hablan es dinero. Tu dinero, específicamente». «¿Qué quieres decir?» Michael dudó. «La semana pasada, los escuché hablar sobre tu casa.
Papá dijo algo sobre cómo es demasiado grande para una persona y cómo podrían ayudarte a reducir el tamaño. La tetera silbó, dándome un momento para absorber esta información. Mientras vertía el agua caliente sobre las bolsas de té, pensé en Martin Reynolds y el codicil a la voluntad de Robert. Pensé en la etiqueta del nombre, las solicitudes constantes de dinero, y ahora este plan aparente para sacarme de mi casa. «Abuela». La voz de Michael me trajo de vuelta al presente. «¿Estás seguro de que estás bien?» Puse la tetera sobre la mesa y me senté frente a él. «Estoy mejor que bien, Michael. Creo que finalmente estoy viendo las cosas claramente por primera vez en años». «¿Qué quieres decir?» Sonreí, tomando una decisión. «Solo que es hora de algunos cambios por aquí». Mientras bebíamos nuestro té, me encontré estudiando la cara de mi nieto, preguntándome si era realmente diferente de sus padres, o si las semillas de derecho estaban simplemente inactivas, esperando que brote las condiciones adecuadas. Por primera vez desde que Robert murió, sentí una claridad fría reemplazar mi dolor y soledad. No estaría tomando decisiones apresuradas, pero estaría mirando, observar y esperar, ver quién en mi familia realmente merecía el legado que Robert había dejado. 3 días después de la boda, Richard y Pamela organizaron un brunch posterior a la boda en su club de campo. Deliberé si asistir, pero la curiosidad ganó. Quería ver si el incidente de la etiqueta del nombre había sido una anomalía o parte de un patrón. Llegué al Oak Ridge Country Club vestido con un traje de pantalón de crema simple pero elegante que Robert siempre había dicho que me hacía parecer real. Cuando entré en el comedor privado, noté a varios invitados de la boda, incluida Jennifer y su nuevo esposo Mark, Michael y varios parientes y amigos. «Mamá, por aquí». Richard llamó, agitándome hacia la mesa de la cabeza. Pamela, resplandeciente con un vestido de diseñador que probablemente costó más que el salario mensual de la mayoría de las personas, me dio un beso de aire. «Alice, te ves bien», dijo, su tono sugiriendo una leve sorpresa. «Te guardamos un asiento aquí mismo». Me instalé en la silla, señalando que me habían colocado al lado de los padres de Mark, a quien apenas conocía, en lugar de cerca de mis nietos. El brunch procedió agradablemente, hasta que Pamela tintinó su vaso para atención. «Queremos agradecer a todos por venir hoy y por ayudar a que la boda de Jennifer y Mark sea tan especial», comenzó. «Y, por supuesto, un agradecimiento especial a la abuela Alice, quien ha sido increíblemente generosa». Todos los ojos se volvieron hacia mí. «De hecho», continuó Pamela, su sonrisa no llegó a los ojos, «tenemos un anuncio emocionante. La abuela financiará la luna de miel de Dream de Jennifer y Mark Cavalli». Hubo un puñado de aplausos. Me senté congelado, mi taza de café a la mitad de mis labios. No había hecho tal compromiso. «Mamá». Richard solicitó cuando no reconocí de inmediato el anuncio. Cuidadosamente dejé mi taza. «Esta es la primera vez que escucho de eso», dije, manteniendo mi nivel de voz. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Jennifer parecía confundida, luego avergonzada. Mark miró su plato. «Bueno, lo discutimos ayer», dijo Pamela con una risa frágil. «Recuerda, dijiste que lo pensarías». «Sí, dije eso. Y sigo pensando». Richard se inclinó, hablando en un susurro en el escenario claramente destinado a ser escuchado. «Mamá, no hagas una escena. Ya les hemos dicho que pueden reservar el viaje». Sentí algo dentro de mí, un hilo que se había estirado demasiado durante demasiado tiempo. «No recuerdo haber aceptado pagar una luna de miel a Bali», le dije, lo suficientemente fuerte como para que todos los escuchen. «De hecho, creo que los padres de Mark originalmente planeaban cubrir este gasto». El padre de Mark cambió incómodo. «Hubo algunos contratiempos comerciales», murmuró. «Entiendo», dije amablemente. «Estas cosas suceden. Pero creo que es inapropiado ser voluntario públicamente en el dinero de otra persona sin su acuerdo». «No». La mesa se quedó en silencio. La cara de Pamela se sonrojó en rojo. «Quizás Jennifer y Mark podrían considerar una luna de miel más modesta», sugerí. «Uno dentro de sus medios». «¿Sus medios?».
Pamela siseó. ¿Qué pasa con tus medios? Todos saben que Robert te dejó más que cómodo. Algo en su tono, el derecho, el resentimiento, aclaró mi decisión. Mi situación financiera no está en discusión pública, dije con firmeza, y tampoco mis opciones de gastos. Richard agarró mi brazo, sus dedos cavando dolorosamente. Mamá, deténgalo. Nos estás avergonzando. Me alejé del brazo. No, Richard. Se han avergonzado. Me puse de pie, alisando mi chaqueta. Jennifer, Mark, les deseo a ambos toda la felicidad. Estaría feliz de contribuir a una luna de miel razonable, pero lo discutiré contigo en privado. Cuando me volví para irme, Michael también se puso de pie. Te guiaré, abuela. En el vestíbulo, lejos de los ojos indiscretos, finalmente dejé que mi compostura se resbalara. Mis manos temblaron mientras buscaba las llaves de mi auto. ¿Estás bien para conducir? Michael preguntó suavemente. Asentí, respirando hondo. Estoy bien, solo un poco sacudido. Deberías estar orgulloso de ti mismo. Eso tomó coraje. Miré a mi nieto, realmente lo miré. En ese momento, me recordó mucho a Robert que me dolía el corazón. ¿Te gustaría venir a cenar esta noche? Pregunté impulsivamente. Michael sonrió. Me gustaría eso. Más tarde esa noche, mientras nos sentamos en mi cocina compartiendo una simple comida de pollo asado, me encontré confiando en Michael sobre el comportamiento de sus padres en los últimos 3 años. Las constantes demandas financieras. La erosión gradual del respeto. No me sorprende, dijo con tristeza. He visto qué sucedió. Después de que el abuelo murió, fue como si te vieran como, no lo sé. Un cajero automático, suministré. Él asintió. Y está empeorando. La semana pasada los escuché hablar de tu casa nuevamente. ¿Qué dijeron? Michael dudó. Estaban discutiendo cómo convencerlo de que se mude a los Acres del Amanecer, la casa de retiro. Estaba aturdido. Mi casa era mi santuario, llena de recuerdos de la vida. Robert y yo habíamos construido juntos. Papá dijo que sería mejor para todos si se redujera. Mencionó que algo sobre el mercado inmobiliario estaba caliente y cómo podrían ayudarlo a maximizar su inversión. Me sentí enfermo. No eran justo después de mi dinero, también querían mi hogar. Michael, hay algo que necesito decirte, le dije, decidiendo confiar en él con la verdad sobre el codicil de Robert. Pero antes de que pudiera continuar, sonó el timbre. A través de la ventana, vi el auto de Richard en el camino de entrada. «Es tu padre», dije. La expresión de Michael se endureció. «No tienes que responder a él». Pero había terminado de esconderme. «No. Creo que es hora de que aclaremos el aire». Abrí la puerta para encontrar a Richard parado allí. Su rostro se enrojeció de ira. ¿Qué demonios fue esa actuación en el brunch? Él exigió, empujándome al pasillo. Luego vio a Michael. ¿Qué estás haciendo aquí? Cenando con la abuela, respondió Michael con calma. Algo que el resto de ustedes podría probar en algún momento, sin pedir dinero. La cara de Richard se oscureció. Mantente fuera de esto, Michael. Esto es entre tu madre y yo. No, dije con firmeza. Si vamos a tener esta conversación, Michael se queda. Estoy cansado de las manipulaciones privadas, Richard. Permanemos todos sobre la mesa. Quería ver si el incidente de la etiqueta del nombre había sido una anomalía o parte de un patrón. Llegué al Oak Ridge Country Club vestido con un traje de pantalón de crema simple pero elegante que Robert siempre había dicho que me hacía parecer real. Cuando entré en el comedor privado, noté a varios invitados de la boda, incluida Jennifer y su nuevo esposo Mark, Michael y varios parientes y amigos. «Mamá, por aquí». Richard llamó, agitándome hacia la mesa de la cabeza. Pamela, resplandeciente con un vestido de diseñador que probablemente costó más que el salario mensual de la mayoría de las personas, me dio un beso de aire. «Alice, te ves bien», dijo, su tono sugiriendo una leve sorpresa. «Te guardamos un asiento aquí mismo».
Me instalé en la silla, señalando que me habían colocado al lado de los padres de Mark, a quien apenas conocía, en lugar de cerca de mis nietos. El brunch procedió agradablemente, hasta que Pamela tintinó su vaso para atención. Queremos agradecer a todos por venir hoy y por ayudar a que la boda de Jennifer y Mark sea tan especial, comenzó. Y, por supuesto, un agradecimiento especial a la abuela Alice, quien ha sido increíblemente generosa. Todos los ojos se volvieron hacia mí. De hecho, continuó Pamela, su sonrisa no llegó a los ojos. Tenemos un anuncio emocionante. La abuela financiará la luna de miel de Dream de Jennifer y Mark Cavalli. Hubo un puñado de aplausos. Me senté congelado, mi taza de café a la mitad de mis labios. No había hecho tal compromiso. Mamá. Richard solicitó cuando no reconocí de inmediato el anuncio. Con cuidadosamente dejé mi taza. Esta es la primera vez que escucho de eso, dije, manteniendo mi nivel de voz. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Jennifer parecía confundida, luego avergonzada. Mark miró su plato. Bueno, lo discutimos ayer, dijo Pamela con una risa frágil. Recuerda, dijiste que lo pensarías. Sí, dije eso. Y sigo pensando. Richard se inclinó, hablando en un susurro en el escenario claramente destinado a ser escuchado. Mamá, no hagas una escena. Ya les hemos dicho que pueden reservar el viaje. Sentí algo dentro de mí, un hilo que se había estirado demasiado durante demasiado tiempo. No recuerdo haber aceptado pagar una luna de miel a Bali, le dije, lo suficientemente fuerte como para que todos los escuchen. De hecho, creo que los padres de Mark originalmente planeaban cubrir este gasto. El padre de Mark cambió incómodo. Hubo algunos contratiempos comerciales, murmuró. Entiendo, dije amablemente. Estas cosas suceden. Pero creo que es inapropiado ser voluntario públicamente en el dinero de otra persona sin su acuerdo. No. La mesa se quedó en silencio. La cara de Pamela se sonrojó en rojo. Quizás Jennifer y Mark podrían considerar una luna de miel más modesta, sugerí. Uno dentro de sus medios. ¿Sus medios? Pamela siseó. ¿Qué pasa con tus medios? Todos saben que Robert te dejó más que cómodo. Algo en su tono, el derecho, el resentimiento, aclaró mi decisión. Mi situación financiera no está en discusión pública, dije con firmeza, y tampoco mis opciones de gastos. Richard agarró mi brazo, sus dedos cavando dolorosamente. Mamá, deténgalo. Nos estás avergonzando. Me alejé del brazo. No, Richard. Se han avergonzado. Me puse de pie, alisando mi chaqueta. Jennifer, Mark, les deseo a ambos toda la felicidad. Estaría feliz de contribuir a una luna de miel razonable, pero lo discutiré contigo en privado. Cuando me volví para irme, Michael también se puso de pie. Te guiaré, abuela. En el vestíbulo, lejos de los ojos indiscretos, finalmente dejé que mi compostura se resbalara. Mis manos temblaron mientras buscaba las llaves de mi auto. ¿Estás bien para conducir? Michael preguntó suavemente. Asentí, respirando hondo. Estoy bien, solo un poco sacudido. Deberías estar orgulloso de ti mismo. Eso tomó coraje. Miré a mi nieto, realmente lo miré. En ese momento, me recordó mucho a Robert que me dolía el corazón. ¿Te gustaría venir a cenar esta noche? Pregunté impulsivamente. Michael sonrió. Me gustaría eso. Más tarde esa noche, mientras nos sentamos en mi cocina compartiendo una simple comida de pollo asado, me encontré confiando en Michael sobre el comportamiento de sus padres en los últimos 3 años. Las constantes demandas financieras. La erosión gradual del respeto. No me sorprende, dijo con tristeza. He visto qué sucedió. Después de que el abuelo murió, fue como si te vieran como, no lo sé. Un cajero automático, suministré. Él asintió. Y está empeorando. La semana pasada los escuché hablar de tu casa nuevamente. ¿Qué dijeron? Michael dudó.
Estaban discutiendo cómo convencerlo de que se mude a los Acres del Amanecer, la casa de retiro. Estaba aturdido. Mi casa era mi santuario, llena de recuerdos de la vida. Robert y yo habíamos construido juntos. Papá dijo que sería mejor para todos si se redujera. Mencionó que algo sobre el mercado inmobiliario estaba caliente y cómo podrían ayudarlo a maximizar su inversión. Me sentí enfermo. No eran justo después de mi dinero, también querían mi hogar. Michael, hay algo que necesito decirte, le dije, decidiendo confiar en él con la verdad sobre el codicil de Robert. Pero antes de que pudiera continuar, sonó el timbre. A través de la ventana, vi el auto de Richard en el camino de entrada. «Es tu padre», dije. La expresión de Michael se endureció. «No tienes que responder a él». Pero había terminado de esconderme. «No. Creo que es hora de que aclaremos el aire». Abrí la puerta para encontrar a Richard parado allí. Su rostro se enrojeció de ira. ¿Qué demonios fue esa actuación en el brunch? Él exigió, empujándome al pasillo. Luego vio a Michael. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Cenando con la abuela», respondió Michael con calma. «Algo que el resto de ustedes podría probar en algún momento, sin pedir dinero». La cara de Richard se oscureció. «Mantente fuera de esto, Michael. Esto es entre tu madre y yo». «No», dije con firmeza. «Si vamos a tener esta conversación, Michael se queda. Estoy cansado de las manipulaciones privadas, Richard. Permanemos todos sobre la mesa». Y en ese momento, mirando la cara enojada de mi hijo y la postura protectora de mi nieto, sabía que habíamos llegado al punto de ruptura. No habría vuelto. «He tenido suficiente de tu actitud, mamá», dijo Richard, paseando mi sala de estar como un animal enjaulado. «Primero la escena en el brunch, y ahora me parece que has estado envenenando la mente de Michael contra nosotros». Me senté con calma en el viejo sillón de Robert, con las manos dobladas en mi regazo. Michael estaba junto a la chimenea, cruzó los brazos, observando a su padre con una mezcla de decepción y resolución. «Nadie está envenenando la mente de nadie», respondí uniformemente. «Simplemente estamos reconociendo lo que ha estado sucediendo en esta familia desde que murió su padre». «¿Y qué es exactamente eso?», Richard exigió. «Usted y Pamela han estado tratando a la abuela como un banco, no a una persona», dijo Michael antes de que pudiera responder. «La etiqueta del nombre en la boda. Voluntaria para pagar la luna de miel de Jennifer sin preguntar primero. Hablando de vender ING su casa a la espalda. Has estado espiando a nosotros». La cara de Richard se sonrojó más oscuro. «He estado prestando atención», respondió Michael. «Algo que podrías probar en algún momento». Richard se volvió hacia mí, su expresión cambiando al tono conciliador que siempre usó cuando quería algo. «Mamá, estás malinterpretando todo. Solo estamos tratando de ayudarte a administrar tus finanzas sabiamente. No te estás volviendo más joven y...». «Tengo 65 años, Richard, no 95», interrumpí. «Mi mente es perfectamente nítida, y soy más que capaz de administrar mis propios asuntos». «Pero papá te dejó mucho». «Detente», levanté mi mano. Robert me dejó exactamente lo que pretendía dejarme. Su patrimonio no es un piggy banco familiar. La falsa sonrisa de Richard desapareció. «Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Nos estás interrumpiendo porque Pamela hizo una broma estúpida con una etiqueta de nombre?» «Estoy diciendo eso de ahora en adelante. Tomaré mis propias decisiones sobre mi dinero y mi hogar. Si Jennifer y Mark quieren una luna de miel en Bali, pueden ahorrarlo como lo hacen la mayoría de las parejas jóvenes. Si usted y Pamela quieren una casa más grande, puede trabajar para ello». Richard me miró como si de repente hubiera comenzado a hablar un idioma extranjero. Luego se volvió hacia Michael. «Quiero hablar con mi madre sola». «Me estoy quedando», dijo Michael con firmeza. «Este es un negocio familiar». «Exactamente», respondió Michael. «Y soy familia». Algo cambió en la expresión de Richard, un cálculo, una reevaluación. Siempre había podido manipularme cuando estábamos solos,
jugando con mis emociones, mi dolor por Robert, mi deseo de mantener la paz. Pero con Michael presente, esas tácticas no funcionarían. Bien, espetó, dirigiéndose a la puerta. Pero esto no ha terminado, mamá. No por mucho tiempo. Después de que se fue, Michael dejó escapar un largo aliento. Lo siento, abuela. ¿Por qué, cariño? No has hecho nada malo. Por no ponerse de pie antes. Por dejar que te traten de esta manera. Me levanté y lo abracé con fuerza. Estás de pie ahora. Eso es lo que importa. Después de que Michael se fue, me senté en el silencio de mi casa, pensando en Robert, en el codicilo a su voluntad, sobre la familia que habíamos criado juntos. ¿Nos habíamos equivocado en algún lugar con Richard? ¿O siempre había tenido esta racha de derecho que no habíamos fallado? Más importante aún, ¿qué iba a hacer ahora? La respuesta llegó lentamente, tomando forma en mi mente como una fotografía desarrollada. En lugar de confrontar a Richard y Pamela directamente con el codicil, que solo les haría cambiar su comportamiento por miedo en lugar de respeto, simplemente les permitiría continuar mostrando sus verdaderos colores. Mientras tanto, reclamaría en silencio mi vida y mi independencia. A la mañana siguiente, llamé a Martin Reynolds. Alice, respondió calurosamente. He esperado tener noticias tuyas después de la boda. Sí, eso es en parte porque estoy llamando. Expliqué lo que había sucedido en el brunch y la visita de Richard después. Necesito entender exactamente lo que Robert dejó en su voluntad, Martín. No solo el codicil, sino todo. Hubo una pausa. Quizás esto se discutiría mejor en persona. ¿Podrías venir a mi oficina esta tarde? 3 horas más tarde, me senté frente a Martín en su bien equipado al explicar la extensión completa de la propiedad de Robert. Los números me dejaron sin aliento. Robert construyó varias compañías durante su vida, explicó Martín, y las vendió en los momentos correctos. Sus inversiones fueron extremadamente conservadoras, lo que significa que resistieron las recesiones económicas maravillosamente. Sabía que estábamos cómodos, dije débilmente, pero esto... Robert era un hombre privado cuando se trataba de dinero. No creía en hacer alarde de la riqueza, sonrió Martín. Siempre dijo que te casaste con él cuando no tenía nada más que potencial en un Chevy golpeado, por lo que nunca quiso que te convirtieras en una de esas mujeres que solo se preocupan por las etiquetas de los diseñadores y las membresías de los clubes de campo. Me reí suavemente, escuchando la voz de Robert en esas palabras. Eso suena como él. En cuanto al codicil, continuó Martín, es sencillo pero poderoso. Cualquier descendiente que te humille públicamente te pierda toda su herencia. El incidente de la etiqueta del nombre en la boda ciertamente calificaría. Y el brunch, eso también, muy probablemente. Pero Alice, no tienes que tomar ninguna decisión en este momento. El codicil sigue vigente para tu vida. Asentí, pensando. ¿Qué pasaría si quisiera hacer algunos cambios propios, para mi voluntad, a cómo se gestionan mis activos? Martín se inclinó hacia adelante. ¿Qué tenías en mente? Cuando dejé la oficina de Martín, tenía un plan. No hay confrontaciones dramáticas. Sin ultimátums. Solo una recuperación tranquila de mi vida y mi poder. Primero, llamé a mi viejo amigo Eleanor, a quien no había visto mucho desde la muerte de Robert. Organizamos reunirnos para almorzar al día siguiente. Luego, me detuve en el centro comunitario y recogí un folleto para sus clases de educación para adultos. Robert siempre me había animado a seguir mi interés en la pintura. Quizás era ahora. En casa, me senté en mi computadora y comencé a investigar préstamos para pequeñas empresas. Michael había mencionado que quería abrir una librería después de la universidad, pero estaba preocupado por los costos de inicio. Una inversión genuina en el futuro de mi nieto parecía un uso perfecto de algunos de mis recursos. Cuando sonó mi teléfono y lo vi fue Pamela, lo dejé ir al correo de voz. La vieja Alice habría respondido de inmediato, ansioso porque emergencia o demanda podría venir. Pero que Alice se estaba desvaneciendo, reemplazada por una mujer que finalmente reconocía su propio valor. El correo de voz, cuando lo escuché más tarde, era exactamente lo que esperaba.
Alice, es Pamela. Richard me contó sobre su conversación anoche. Creo que ha habido un malentendido. Siempre hemos tenido sus mejores intereses en el corazón. Richard y yo estábamos pensando que deberíamos cenar este fin de semana para despejar el aire. Oh, y Jennifer mencionó que había reconsiderado la luna de miel. Realmente necesitamos reservar pronto para obtener las mejores tarifas. Eliminé el mensaje sin devolver la llamada. En cambio, abrí mi chequera y escribí un cheque modesto como un regalo de boda para Jennifer y Mark, suficiente para una bonita luna de miel, pero en Nueva Inglaterra, tal vez no valí. Lo encerré en una tarjeta con una nota cálida deseándoles felicidad, luego sellé el sobre. Mi estrategia silenciosa había comenzado. No hay confrontaciones. Sin drama. Solo límites tranquilos y firmes. Roberta habría aprobado. 6 meses pasaron en un borrón de cambios tranquilos pero significativos. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario, me volví a conectar con viejos amigos y pasé más tiempo con Michael, quien visitaba regularmente. Le proporcioné dinero para semillas para su plan de negocios de librería, que aparecía maravillosamente. Mientras tanto, la actitud de Richard y Pamela hacia mí oscilaron entre la distancia fría y los intentos desesperados de restablecer su acceso a mis finanzas. Cuando el tratamiento silencioso no logró obtener resultados, de repente aparecían con sonrisas forzadas y excusas transparentes para visitar. Cada vez, eventualmente dirigían la conversación hacia el dinero. Una renovación que estaban planeando. El deseo de Jennifer de comprar una casa con Mark. Sus propias preocupaciones de jubilación. Cada vez, cortésmente decliné participar. Discutir mis finanzas no está sobre la mesa, se convirtió en mi mantra, entregado con una sonrisa que se volvió más segura con cada repetición. No tomaron bien el rechazo. Los textos de Pamela se volvieron cada vez más hostiles. Richard llama más exigente. Pero había encontrado una nueva fuerza en mi silencio, en los límites que finalmente estaba haciendo cumplir. Hoy fue mi cumpleaños. Mi 66º. Y a pesar de mis protestas, Michael había insistido en organizar una pequeña reunión familiar en mi casa. Es hora de que recuerden de quién es esta casa, dijo con una sombría determinación que me recordó mucho a Robert. Pasé la mañana en mi jardín, con rosas muertas y sacando paz de la simple tarea. El jardín había sido otra víctima de los últimos 3 años. Lo había descuidado mientras atendía las demandas de Richard y Pamela. Ahora, volvía a la vida, como yo. A media tarde, mi casa estaba lista para los invitados. Michael llegó temprano para ayudar con los preparativos finales. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?, preguntó, organizando queso y galletas en un plato. Tan listo como nunca estaré, respondí, alisando mi nuevo vestido, un rojo audaz que nunca hubiera elegido antes. Además, es solo la cena. Pero ambos sabíamos que era más que eso. Esta fue la primera vez en meses que toda la familia estaría juntos bajo mi techo. Richard y Pamela, Jennifer y Mark, e incluso algunos de los viejos amigos de Robert, incluido Martin Reynolds. El timbre sonó precisamente a las 5. Richard y Pamela se pararon en el porche, sus sonrisas tan artificiales que casi podía escuchar el estiramiento de plástico. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Richard, entregándome un ramo de flores compradas en la tienda. «Alice, te ves diferente», agregó Pamela, sus ojos tomando mi nuevo vestido, mi cabello estilo, el sutil maquillaje que había aplicado con técnicas aprendidas de una clase en el centro comunitario. «Gracias», dije simplemente, retrocediendo para dejarlos entrar. Jennifer y Mark llegaron momentos después, seguidos por Martín y otra pareja que habían sido amigas cercanas de Robert y yo. Me mudé a través de los saludos y una pequeña charla con una compostura que habría encontrado imposible hace 6 meses. Mientras nos establecíamos en el comedor, no pude evitar notar que la mirada de Richard se movía por la casa, asesando, calculando. Los ojos de Pamela seguían regresando a la nueva pintura colgada en la pared, un paisaje que me había creado. «¿Redecoraste, Alice?», preguntó, su tono sugiriendo que encontró los cambios inquietantes. «Solo algunas actualizaciones», respondí. «He estado tomando clases de pintura».
Clases de pintura. Richard se hizo eco, como si hubiera dicho que estaba aprendiendo a volar naves espaciales. La abuela es realmente talentosa, dijo Michael con orgullo. Ella ya ha vendido 2 piezas en la feria de arte de la comunidad. ¿Vendido? Pamela parecía genuinamente confundida. ¿Pero por qué necesitarías vender pinturas? Sonreí. No se trata de necesidad, Pamela. Se trata de alegría. Una S incómoda y lence cayó sobre la mesa, roto por Mark preguntando sobre la librería que Michael planeaba abrir. Viene muy bien, dijo Michael. Gracias a la abuela, tengo el plan de negocios finalizado y estoy mirando ubicaciones. La cabeza de Richard se levantó. ¿Gracias a la abuela? ¿Qué significa eso? Michael conoció a la mirada de su padre constantemente. La abuela invierte en mi librería. Invertir. La voz de Richard se levantó. ¿Con qué dinero? Mi dinero, dije en voz baja. Pero... comenzó Richard, luego se puso a sí mismo, mirando a los otros invitados. Tal vez deberíamos discutir esto en privado, mamá. No hay nada que discutir, respondí. Estoy tomando mis propias decisiones financieras ahora. La cara de Richard se oscureció. Parecía que quería decir más, pero Jennifer interrumpió con una historia sobre su luna de miel a Cape Cod, el destino que habían elegido después de recibir mi modesto regalo. La conversación cambió, la tensión se difundió temporalmente. Después de la cena, mientras nos mudamos a la sala de estar para tomar café y postre, Pamela me arrinconó en la cocina. Alice, ¿qué te está pasando? Ella exigió en un susurro duro. Primero te negaste a ayudar con la luna de miel, luego no escuchamos nada de ti durante meses, y ahora estás lanzando dinero en mi Child's Pipe Dream. No es un sueño imposible, respondí con calma. Es un plan de negocio sólido. No seas ingenuo. Las librerías ya no son rentables. Te está usando. No, Pamela. Estoy apoyando la ambición de mi nieto. Hay una diferencia. Sus ojos se entrecerraron. Richard y yo hemos estado hablando. Creemos que es hora de que considere mudarse en un lugar más manejable. Sunrise Acres tiene apartamentos encantadores, y el dinero de la venta de esta casa podría ayudarnos a todos. Así que ahí estaba. El plan que Michael había escuchado, ahora traído a la intemperie. Esta casa no está a la venta, dije con firmeza. Y mis arreglos de vivienda no están para la discusión familiar. Antes de que pudiera responder, Richard apareció en la puerta. Todo está bien aquí. Simplemente maravilloso, le dije, recogiendo el pastel que había horneado esa mañana. Tendremos postre en la sala de estar. Richard se aclaró la garganta cuando comencé a cortar el pastel. Antes de seguir adelante, mamá, hay algo que Pamela y yo queremos discutir con todos. Mi mano se calmó en el cuchillo de pastel. Esto no fue parte de la noche que había planeado. Hemos estado preocupados por la toma de decisiones de mamá últimamente, anunció Richard a la sala. Ella está tomando decisiones financieras imprudentes, aislándose y rechazando la orientación familiar. Un silencio aturdido cayó sobre la habitación. Creemos que es hora de considerar un acuerdo de poder notarial para su propia protección. Martin Reynolds dejó su taza de café con cuidado deliberado. Ese es un paso serio, Richard. ¿Tienes evidencia de capacidad disminuida? Ella está regalando dinero para financiar una librería, en la era digital, respondió Richard, como si eso lo explicara todo. Y se niega a considerar opciones de reducción sensata. Sentí que una extraña calma se asentaba sobre mí. Este momento había sido inevitable desde el día en que comencé a decir que no. Tu madre me parece perfectamente competente, observó Martín. Tomar decisiones con las que no está de acuerdo no es evidencia de incapacidad. No entiendes, insistió Richard, su voz se elevó. Ella siempre ha confiado en papá, y luego en mí, para orientación financiera. Ahora, de repente, está tomando estas decisiones irracionales. Suficiente, dejé el cuchillo de pastel. No soy irracional,
incapacitado ni necesito su guía, Richard. Mamá, sé razonable. Richard suplicó, su voz fuerte. He sido razonable durante 3 años, interrumpí. He pagado por renovaciones, vacaciones, autos y una boda. Te he permitido tratarme como una chequera para caminar en lugar de tu madre. Pero eso se detiene ahora. La cara de Richard se sonrojó rojo oscuro. ¿Es esto lo que quieres?, exigió, señalando alrededor de la mesa. ¿Para humillarnos frente a todos? ¿Para hacernos parecer villanos? No, Richard, dije en voz baja. Has logrado todo por tu cuenta. Eres una anciana egoísta, siseó, de pie tan abruptamente que su silla casi se derrumbó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Richard. Pamela tiró de su brazo, de repente consciente de cómo se veía esto a los demás. Pero Richard estaba más allá de cuidar. ¿Crees que puedes cortarnos? Papá estaría avergonzado de ti. Fue en ese momento preciso que Martin Reynolds se aclaró la garganta y dijo las palabras que cambiarían todo. En realidad, Richard, dijo, su voz tranquila pero firme, tu padre anticipó esta situación exacta. El silencio que siguió a las palabras de Martin fue absoluto. Richard se quedó congelado, con la boca ligeramente abierta, mientras Martin alcanzó su chaqueta y le quitó un sobre familiar. Robert agregó un codicilo a su testamento poco antes de pasar, explicó Martin a la aturdida habitación. Le preocupaba cómo Alice podría ser tratada después de que se fue. ¿Qué tipo de codicilo? Pamela exigió, encontrando su voz primero. Martin me miró en silencio, pidiendo permiso. Asintí. El codicil afirma que cualquier descendiente que sea públicamente humilios Alice pierde toda su herencia, dijo Martin, su voz constante. Esto incluye tratarla con falta de respeto, intentar controlar sus finanzas contra sus deseos o tratar de obligarla a su casa. Eso es ridículo. Richard pulverizó. Papá nunca. Lo hizo, interrumpió Martin, y como albacea de su patrimonio, he estado documentando los incidentes en los últimos meses. Se volvió hacia mí. Alice, tengo que preguntar, ¿quieres hacer cumplir el codicil? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Miré a Richard y Pamela, sus rostros ahora pálidos con sorpresa y horror. Miré a Jennifer, que parecía confundida y avergonzada. Luego miré a Michael, cuya expresión no tenía nada más que apoyo tranquilo. Sí, dije finalmente. Sí. Richard se derrumbó en su silla. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más serio, respondí. La etiqueta del nombre en la boda. El anuncio de luna de miel en el brunch. Las constantes demandas de dinero. Y ahora este intento de declararme incompetente. Todo se detiene hoy. Pero nuestra herencia, susurró Pamela, su voz temblando. Está perdido, confirmó Martin. Todo eso. Jennifer preguntó, su voz pequeña. Martin asintió. Me temo que así. El codicil es bastante claro. Esto no es justo. Richard de repente gritó, golpeando su puño sobre la mesa. Nos engañó. Nos dejó creer que el dinero estaba sentado allí, esperando ser usado. No, Richard, dije en voz baja. Nunca te prometí nada. Asumiste. Tomaste. Exigiste. Pero nunca preguntaste qué necesitaba o quería. ¿Pero qué hay de Jennifer y Mark? Pamela preguntó desesperadamente. No han hecho nada malo. Martin consultó sus notas. Jennifer estuvo presente en varios incidentes, pero no participó activamente en la humillación. Sin embargo, ella nunca habló para defender a Alice. Los ojos de Jennifer se llenaron de lágrimas. Lo siento, abuela, dijo. Debería haber dicho algo en la boda, sobre la etiqueta del nombre. Llegué a la altura de la mesa y tomé su mano. Todos cometemos errores, cariño. La pregunta es lo que aprendemos de ellos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Mark preguntó, poniendo su brazo alrededor de Jennifer.
Ahora, dijo Martín, según los términos del codicil, Richard y la parte de Pamela en el patrimonio de Robert se redistribuye. ¿A quién? Richard exigió. La mitad va a Alice directamente, explicó Martín. La otra mitad está dividida entre los descendientes que han mostrado su respeto y cuidado adecuados. Todos los ojos se volvieron hacia Michael, quien parecía genuinamente sorprendido. No lo sabía, dijo rápidamente. Lo juro, abuela, no tenía idea de nada de esto. Lo sé, cariño, le aseguré. Tu abuelo estaría orgulloso del hombre que te has convertido. Richard se puso de pie de nuevo, su rostro se contorsionó con ira. Esta es una configuración. Una conspiración. Lo disputaré en la corte. Eres bienvenido a intentarlo, dijo Martín con calma. Pero el codicil es legalmente vinculante, y tenemos una amplia evidencia de las condiciones que se cumplen. Alice, comenzó Pamela, su voz de repente dulce. Seguidamente podemos resolver esto como una familia. Nunca quisimos decir. Guárdelo, Pamela, corté. Es demasiado tarde para eso. Entonces eso es todo. Richard exigió. Después de todo lo que hemos hecho por ti, solo nos estás cortando. No, Richard, dije, de pie para enfrentar a mi hijo directamente. Después de todo lo que he hecho por ti, finalmente me estoy defendiendo. Hay una diferencia. La reunión terminó poco después. Jennifer y Mark se fueron con disculpas incómodas y promete llamar pronto. Richard y Pamela salieron sin decir una palabra más. Martín y los otros invitados hicieron salidas tactantes, dejándonos solo a Michael y a mí en el repentino silencio de mi casa. ¿Estás bien?, preguntó, ayudándome a limpiar las placas de postres apenas tocadas. Estoy mejor que bien, respondí, sorprendido al descubrir que era cierto. Me siento libre. Un año después, me paré en la puerta del capítulo 1. La librería Michael finalmente había abierto en una encantadora casa victoriana convertida en el centro. La luz del sol de la mañana corrió a través de las ventanas altas, iluminando estantes de libros cuidadosamente seleccionados y rincones de lectura cómodos. Un mostrador de café, atendido por la novia de Michael, Emma, sirvió frijoles asados localmente y pasteles caseros. En la sección infantil, un mural que había pintado cubierto una pared, una escena bosque caprichosa con animales ocultos y casas de hadas para que los lectores jóvenes lo descubrieran. 2 veces por semana, llevé la hora del cuento para los niños del vecindario, algo que nunca antes había imaginado. El pequeño apartamento de arriba también había sido renovado, no para mí, todavía me encantó mi hogar con sus recuerdos de Robert, pero para un joven programa de escritor en residencia, Michael había establecido con parte de su herencia. La campana sobre la puerta se encendió, y Jennifer entró, empujando un cochecito con su hija de 3 meses, Roberta, nombrada después de su abuelo. «¡Abuela!», Jennifer llamó, detectándome. «No sabía que estarías aquí hoy». «Solo dejar algunos marcadores nuevos que pinté», dije, inclinándome para admirar al bebé Roberta. «Hola, pequeño o a nordeste». Durante el año pasado, Jennifer y yo habíamos reconstruido lentamente nuestra relación. Después del shock inicial de la revelación de herencia, había hecho esfuerzos genuinos para conectarse conmigo independientemente de sus padres. Mark había demostrado ser una influencia estable, alentándola a formar sus propias opiniones en lugar de hacer eco de las de su madre. Richard y Pamela fueron una historia diferente. Después de varios intentos fallidos de disputar el codicil, se mudaron a Florida, donde Richard había tomado un trabajo con un ex socio comercial. Nuestra comunicación se limitó a tarjetas de Navidad y actualizaciones ocasionales a través de Jennifer. ¿Has tenido noticias de tus padres últimamente?, pregunté mientras Jennifer se establecía en una pequeña mesa con el bebé. Mamá llamó la semana pasada, dijo con un suspiro. La misma conversación que siempre. Quejas sobre el trabajo de papá, la casa por la que tuvieron que conformarse, cuán injusto es todo. Lo lamento. No seas, dijo Jennifer firmemente. Tomaron sus decisiones. He tomado las mías. Emma trajo café y bollos frescos, arrullando al bebé antes de regresar al mostrador.
Michael salió de la trastienda con una pila de recién llegados. Su rostro se iluminó cuando nos vio. «Tiempo perfecto», dijo, uniéndose a nosotros en la mesa. Quería ejecutar algo por los dos. Explicó su idea para expandir los programas comunitarios de la tienda, incluida la tutoría de alfabetización para adultos y talleres de escritura para adolescentes. Significaría reinvertir algunas de las ganancias, agregó, pero creo que vale la pena. Creo que es maravilloso, dije, sintiendo un oleaje de orgullo. Mientras discutían los detalles, miré por la librería iluminada por el sol, este hermoso espacio que representaba no solo el sueño de Michael, sino un nuevo capítulo para todos nosotros. En el año desde la revelación, había descubierto partes de mí mismo que habían estado inactivas durante demasiado tiempo. Había hecho nuevos amigos. Desarrolló mi pintura. Incluso comenzó a viajar, viajes de fin de semana simples al principio, luego 2 semanas en Italia con un grupo de gira senior, donde conocí a Claude, un viudo de Boston con ojos amables y un ingenio seco, que me llamaba todos los domingos. Robert habría aprobado, pensé, no solo de la librería o mi nueva independencia, sino de los límites que finalmente había establecido. Había tratado de protegerme con su codicilo, pero al final, aprendí a protegerme. El bebé de Jennifer dejó escapar un feliz gorgoteo, atrayendo al presente. Esta era mi familia ahora. No es perfecto. No completo. Pero real. Estábamos construyendo algo nuevo a partir de las ruinas de lo que se había perdido, y era, a su manera, hermoso. ¿Qué piensas, abuela? Michael preguntó, llevándome a la conversación. Sonreí a mi nieto y a la nieta, al bebé que representaba nuestro futuro, en la librería que había crecido a partir de la confianza y el respeto en lugar de la obligación y la codicia. Creo que, le dije, que aquí es exactamente donde se supone que debemos estar. Después de que Jennifer y Michael se fueron por la tarde, me demoré en la librería, enderezando los estantes y saboreando la energía pacífica del espacio. Fue sorprendente cuánta alegría podría provenir de algo basado en el amor y el respeto. El timbre sobre la puerta volvió a quitarse la puerta. Claude entró, su abrigo espolvoreado con las nevadas ligeras que había comenzado. «Alice», dijo calurosamente, quitando su sombrero. «Pensé que podría encontrarte aquí». Sonreí, realmente feliz de verlo. «Entra. Se está congelando». Nos sentamos cerca de la ventana con café, viendo la nieve convertir el centro en la escena de una tarjeta de Navidad. Claude se había convertido en una bendición inesperada en mi vida. Compartimos una compañía tranquila, brujas en el parque, visitas al museo, largas conversaciones sobre todo y nada. Nada romántico, todavía no de todos modos. Pero algo más profundo. Algo que me recordó que aún se podían escribir nuevos capítulos, incluso en las últimas temporadas de la vida. «Michael tiene algo bueno que va aquí», dijo Claude, admirando la tienda. «Realmente lo hace». «Vidugo». «Y tú», agregó, «también han hecho algo notable». Me encogí de hombros, sintiéndome un poco avergonzado. Simplemente ayudé un poco. Hizo la mayor parte. «Reclamaste tu vida», dijo Claude suavemente. «Eso no es algo pequeño». Miré por la ventana, viendo a una joven madre pasear a sus hijos en la panadería al otro lado de la calle. «Sabes», le dije, «durante mucho tiempo después de que Robert murió, pensé que las mejores partes de mi vida estaban detrás de mí». Claude no dijo nada, solo escuchó. Pensé que tenía que aferrarme a lo poco que quedaba de mi antigua vida, incluso si eso significaba dejar que la gente se aprovechara de mí. Incluso si eso significaba dejar que definieran mi valor por mi cuenta bancaria. Claude alcanzó la mesa y apretó mi mano. «Pero ahora», continué, «me doy cuenta de que Robert me dio un regalo final. El codicil, sí, pero más que eso, me dio permiso para vivir». «Nunca necesitas permiso», dijo Claude. «Pero a veces es útil recordarse». Bebimos nuestro café en silencio, compañero. Más tarde, cuando Claude me ayudó a bloquear la librería, pensé en todo lo que había llevado a este momento. La traición. La angustia. Las confrontaciones dolorosas pero necesarias. Y ahora, la tranquila reconstrucción. Las nuevas amistades.
Las clases de arte. Los viajes. La risa. La vida que pensé había terminado cuando Roberts apenas comenzaba de nuevo. Cuando salimos, los copos de nieve desempolvando nuestros abrigos, me sentí más ligero que en años. «¿Te veré el domingo?», Claude preguntó. «No se lo perdería», dije, sonriendo. En casa esa noche, me instalé junto al fuego con una taza de té, pagando un álbum de fotos que Michael había hecho para mí. Instantáneas de la gran inauguración de la librería. Fotos de nuestro viaje de Italia. Fotos de Jennifer y baby Roberta, sus caras llenas de esperanza y amor. Me detuve en una foto de mi fiesta de cumpleaños, la que finalmente, públicamente, trajo la línea. En la imagen, me paré junto al pastel, mi vestido rojo en negrita contra el fondo. Fuerte. Sin complejos. Gratis. Cerré el álbum y me recosté, dejando que la calidez del fuego y los recuerdos me sobrevieran. No todos los lazos familiares están destinados a soportar, me di cuenta. Algunos están destinados a enseñarte lecciones, las más seguras. Algunos están destinados a recordarte que el amor verdadero, se da libremente, no se lo exige. Pensé en Robert nuevamente, lo orgulloso de él. Como se habría reído de la audacia de la etiqueta de nombre, luego se ha vuelto feroz ante el insulto. Cómo se habría quedado a mi lado a través de cada paso doloroso, al igual que Michael, y sorprendentemente, Jennifer lo había hecho. El futuro todavía no estaba escrito. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado de ver lo que sostendría. Había perdido un hijo, era cierto, o tal vez simplemente lo vi por lo que realmente era. Pero había ganado mucho más. Autoestima. Independencia. Alegría. Familia real. Y el conocimiento profundo e inquebrantable que era, y siempre había sido, suficiente. Bebí mi té, cerré los ojos y me susurré en la habitación tranquila. Gracias, Robert. El reloj marcó suavemente en la repisa. Afuera, la nieve cayó constantemente, cubriendo el mundo en nuevos comienzos. Y dentro de mi corazón, un nuevo capítulo cambió su primera página brillante. Las semanas que siguieron a esa noche nevada se llenaron de un progreso suave y constante. El capítulo 1 se convirtió en un centro de la comunidad. Los niños se rieron durante la hora del cuento. Los adolescentes se reunieron para escribir talleres. Los adultos encontraron consuelo en las tranquilas filas de libros y el aroma del café fresco. Michael prosperó, su confianza creciendo con cada día que pasa. Verlo me recordó mucho a Robert en sus primeros años, llena de ideas, pasión y corazón. Jennifer visitó a menudo, siempre trayendo al pequeño Roberta. Nos sentaríamos junto a la ventana de la librería, beberíamos té, hablando de la maternidad, sobre las esperanzas, sobre el futuro. Ella también estaba creciendo, sacudiendo la influencia de sus padres, encontrando su propia voz. Un crujiente el sábado por la mañana, Michael me apartó después de que la tienda cerró. La abuela, he estado pensando, dijo, frotando la parte posterior de su cuello como lo hizo cuando estaba nervioso. Quiero nombrar el programa comunitario después del abuelo. Parpadeé, sorprendí y tocé. Él fue quien nos enseñó sobre el trabajo duro, la integridad, la amabilidad, continuó Michael. Simplemente se siente bien. Lo llamaríamos la Fundación Robert Edwards Literacy. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Michael, estaría muy orgulloso de ti. Él sonrió tímidamente. Eso espero. Nos abrazamos con fuerza, una promesa tácita pasando entre nosotros de que continuaríamos el legado que Robert había dejado, no en dinero, sino en valores. El anuncio oficial se realizó en la celebración del primer aniversario de la librería. La pequeña casa victoriana estaba llena de personas, amigos, vecinos, maestros, niños pequeños agarrando nuevos libros a sus cofres. Claude estaba a mi lado, sosteniendo mi mano suavemente cuando Martin Reynolds pronunció un breve discurso sobre la vida de Robert, su amor por el aprendizaje y su creencia inquebrantable en la próxima generación. Michael habló a continuación, su voz estable y orgullosa al anunciar la creación de la Fundación Robert Edwards Literacy. El aplauso fue atronador, y mientras miraba alrededor de la habitación llena, me di cuenta de algo hermoso.
Esta era la familia que había elegido. Una familia construida sobre la bondad, el respeto y la conexión genuina. Más tarde esa noche, después de que la multitud se había ido y la librería regresó a su zumbido pacífico, me senté en mi silla favorita junto a la chimenea. Claude me entregó una copa de vino, y tostamos en silencio. «A los nuevos comienzos», dijo. «Para la familia», agregué. Él sonrió. «Y para ti, Alice, por tener el coraje de escribir tu próximo capítulo». Me reí suavemente. No fue fácil. «Las cosas que valen la pena nunca son», dijo Claude. Nos sentamos en silencio, compañero, viendo bailar el fuego. Mi teléfono zumbó en la mesa auxiliar. Un mensaje de Jennifer. «Gracias por hoy. El abuelo estaría muy orgulloso. Te amamos». Sentí que mi corazón se hinchó con una alegría agridulce. Jennifer estaba forjando su propio camino, libre de los derechos y la amargura de sus padres. Y ella le estaba enseñando a su hija un tipo de legado diferente, el tipo que importaba. Me escribí: «Yo también te amo, cariño. Siempre». A la mañana siguiente, caminé hacia la librería temprano. Las calles todavía estaban tranquilas, el aire crujiente y fresco. Cuando llegué, desbloqueé la puerta y encendí las luces, respirando el aroma de los libros y el café. El nuevo letrero sobre la sala de la comunidad me llamó la atención. La Fundación Robert Edwards Literacy. Una placa simple, pero llena de significado. Lo toqué ligeramente, un agradecimiento silencioso de mi corazón a la memoria de Robert. Luego desbloqueé la puerta principal, volteé el letrero abierto y acogí en un nuevo día. Un niño pequeño y su madre entraron primero. Sus caras se iluminaban al ver los coloridos murales y los acogedores rincones. «Buen día». Los saludé calurosamente. «Bienvenido al capítulo 1». El niño deambuló a los libros ilustrados. Su madre siguió de cerca. En cuestión de minutos, otros clientes ingresaron. Maestros que buscaban materiales en el aula, una pareja retirada que busca guías de viaje, una joven que trabaja en su primera novela. La librería zumbó con una vida tranquila. En el mostrador, Michael y Emma prepararon café y conversaron fácilmente con los clientes. Los vi por un momento, llenos de una sensación de profunda satisfacción. No todo había resultado como una vez soñé. Pero tal vez, había resultado aún mejor. El legado de Robert no solo no se conserva, había evolucionado, transformado, arraigado de maneras nuevas y maravillosas. No a través de la riqueza o las posesiones, sino a través de las personas, a través del amor, a través de segundas oportunidades. A medida que avanzaba el día, Jennifer llegó con el bebé Roberta. Nos sentamos juntos junto a la sección de niños, leyendo libros ilustrados y riéndonos de las risitas brillantes del bebé. Claude se unió a nosotros más tarde, una cálida presencia a mi lado. Y mientras miraba alrededor de la bulliciosa librería, en la familia que había construido, en la vida que reclamé, sabía una cosa segura. Los mejores capítulos de mi historia todavía se estaban escribiendo. La primavera llegó en una oleada de color y calidez, dando nueva vida a la ciudad y a mí. El capítulo 1 floreció junto con los tulipanes que bordean las aceras del centro. Nuestra pequeña librería se había convertido en más que un negocio, era un lugar de reunión, un refugio, un hogar para historias y sueños. Un brillante sábado por la mañana, organicé una clase de pintura en el nuevo espacio de eventos de la librería. Los niños sumergieron sus pinceles en colores vibrantes, creando bosques, castillos y océanos en gruesas láminas de papel. Su risa llenó el aire, ligero y libre. Jennifer se sentó cerca de Roberta, que ahora se volvió loco en piernas inestables, sus mejillas ondeadas de emoción. Michael ayudó a Emma a establecer refrescos, sonriendo fácilmente a todos los que entraron. Claude llegó tarde, llevando una canasta de picnic y una sonrisa traviesa. Pensé que después de la clase, podríamos hacer un pequeño viaje, dijo, dejando la canasta con un florecimiento. ¿Un viaje? Me reí. ¿A dónde? Verás, guiñó un ojo. La clase terminó con manos pegajosas, coloridas obras maestras y abrazos de padres agradecidos. Cuando la librería volvió a su zumbido habitual, Claude tomó mi mano y me llevó afuera.
Nos llevó a un parque cercano donde los primeros narcisos florecían a lo largo de los caminos sinuosos. Extendió una manta debajo de un antiguo roble y abrió la canasta para revelar sándwiches, frutas y una botella de sidra espumosa. Comimos y hablamos y nos reímos hasta que el sol se bajó en el cielo. Y mientras la luz dorada bañaba al mundo en magia, Claude alcanzó el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi respiración atrapó. Alice, dijo, su voz cálida y estable. Sé que no podemos volver al principio, pero ¿considerarías escribir un nuevo capítulo conmigo? Abrió la caja para revelar una banda de oro simple, sin flash, sin extravagancia, solo una promesa tranquila y sincera. Las lágrimas llenaron mis ojos. Claude. Susurré. No hay prisa, agregó rápidamente. Sin expectativas. Solo. Compañía. Amor. Risas. Lo que quieras que sea. Me reí a través de mis lágrimas. Claude, me sentiría honrado de escribir un nuevo capítulo contigo. Me deslizó el anillo sobre mi dedo, y en ese momento sentí una alegría tan pura que era casi insoportable. Más tarde esa noche, cuando regresamos a mi casa, encontré una carta esperando en el buzón. Era de Richard. Dudé, mi mano temblando ligeramente mientras sostenía el sobre. Claude se dio cuenta y descansó una mano tranquilizadora en mi hombro. No tienes que abrirlo, dijo suavemente. Quiero, respondí. En el interior había una carta corta y rígida llena de resentimiento finamente velado. Richard y Pamela estaban luchando financieramente. El trabajo de Florida no había funcionado según lo planeado. Preguntaban, realmente bien, por ayuda. Me senté en la mesa de la cocina, leyendo las palabras una y otra vez. Una vez, me habría apresurado a su ayuda sin pensarlo 2 veces. Una vez, habría escrito un cheque, me dijo que era lo amoroso. Pero ya no. Doblé la letra cuidadosamente, la volví a colocar en su sobre y la dejé a un lado. Sin ira. No hay tristeza. Solo una resolución tranquila y firme. Mi corazón estaba con la familia que me respetaba, me amaba, se paró a mi lado, no los que me veían como nada más que una cuenta bancaria. Claude me sirvió una copa de vino y tostamos nuevamente. Este tiempo para nuevos comienzos, sabiduría con esfuerzo y el futuro brillante e ilimitado por delante. Semanas después, debajo de las ramas en expansión del viejo roble, rodeado de amigos y la familia que he elegido, Claude y yo intercambiamos votos simples. Michael se paró a mi lado como mi testigo. Jennifer leyó un poema sobre las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Roberta se dirigió entre todos los pétalos de flores con un alegre abandono. No era el gran asunto que había sido mi primera boda. Fue mejor. Fue real. Era nuestro. Y mientras miraba los rostros sonrientes, la vida que reclamé y el amor que encontré, sabía, en lo profundo de mi alma, que esto era solo el comienzo. La vida, después de todo, no se trata de cuán perfectamente te aferras al pasado. Se trata de tener el coraje de girar la página y comenzar a escribir una nueva historia, sin importar cuán tarde en el libro pueda parecer. Y el mío se estaba poniendo bien.